Bienvenidos, ¿cómo les va? Esta es la bancada. Hola, Mauri. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Meli? Con la expectativa de lo que pasa acá cerquita, en el Senado, donde está prevista una sesión a partir de las 12. Me hablaban recién que podía llegar a retrasarse debido a algunas negociaciones que hay, pero si no, empezaría 12:20, por lo menos, la sesión para aprobar la suspensión de las PASO. Único tema. Hay algunos temas penales, ¿te acordás la ley de la famosa antimafia? Y repitencia, reiterancia. Reiterancia y reincidencia y juicio en ausencia. Esos tres temas, juicio en ausencia, leyes penales, digamos, que serían también, van a ser tratadas y seguramente aprobadas. Y también el tema de que está la posibilidad de que mañana quizás está en duda la sesión que quería hacer el gobierno para tratar los pliegos de la Corte. Hasta recién me decían que una gran posibilidad es que no se convoque porque no hay un número ni siquiera para abrir la sesión. Recordemos que hace falta 2/3 para aprobar un juez, pero la sesión a su vez necesita 37 para que se toque la campanita. O sea, bueno, no es una sorpresa lo que estás contando lo del viernes, perdón la interrupción, no es una sorpresa porque hay mucha polémica en relación al juez Lijo y al pliego y a la designación política de eso. A ver, están pasando de todo, obviamente vamos a estar con una mirada puesta, ¿pero dónde estoy acá? No sé, una mirada puesta en el Senado, ¿no? Vos decías ahí voy a estar muy pendiente de lo que ocurra porque además está como difícil de saber qué es lo que va a pasar o de anticipar qué es lo que va a pasar, no por los temas sino por el clima. Y por otra parte, el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos y la expectativa a ver si logra o no logra una bilateral con Donald Trump, que no está confirmada. Ese es importante, pero te diría que, por lo menos por la agenda oficial, también es muy importante que tengan un contacto con el Fondo Monetario Internacional, sí, obvio, que es el que, con el que debe reprogramar los pagos, o por en realidad negociar un acuerdo para los próximos meses. Esto ya se está negociando hace un tiempo y el presidente aprovecharía este viaje un poco para anticipar una negociación que sabemos que va a pasar por el Congreso, ¿no? De hecho, está acompañado por el ministro de Economía en este viaje a los Estados Unidos. Fue recibido por el embajador en los Estados Unidos, Gerardo Huerten, en un día además, yo supongo, para la Argentina, además, especialmente para Javier Milei y también me atrevo a decir para Gerardo Huerten, muy triste porque tiene que ver con la entrega de los cuerpos sin vida de los argentinos que estaban cautivos por Hamás. Estos hermanitos pelirrojos y su mamá, que era un secreto a voces que no estaban con vida, pero bueno, ya fueron entregados los cuerpos. Entonces, esto además enluta especialmente este jueves. Me parece que esto no va a estar fuera de la agenda y del sentimiento del presidente Javier Milei y de Gerardo Huerten. Lo digo porque ambos forman parte de la comunidad judía, entonces es especialmente más doloroso. Sí, seguramente. Recordemos que hay una tregua en este conflicto entre Israel y Palestina que incluye la entrega de rehenes y bueno, se conoció esta noticia trágica esta mañana donde casi todos los referentes del arco político argentino expresaron sus condolencias, ¿no? Sí, y es bueno mencionarlo porque aquí también hubo reclamos, hubo pedidos, hubo una comisión investigadora, hubo un seguimiento muy minucioso por parte de la diputada Ahmed en la comisión, pero además desde lo personal muy involucrada con la entrega de los rehenes argentinos y bueno, esta noticia que señalabas vos. Sí, seguramente. Tengo entendido que está por crearse también una comisión, en realidad el grupo de amistad con Israel, que seguramente va a trabajar estos temas. Se iba a crear esta semana. Ya se reunieron. Se creó el martes pasado sí. Y seguramente va a tratar estos temas porque es el canal que tienen las embajadas para llegar al Congreso, ¿no? Sí. Bueno, le damos la bienvenida a la diputada Ana Clara Romero del PRO de la provincia de Chubut, que está con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Bienvenida, buenas tardes. Días. Muchas gracias. Bueno, estábamos mencionando, extra actividad parlamentaria, esta triste noticia de la entrega de los cuerpos sin vida de los argentinos que estaban cautivos por Hamás. Es un horror. Es un horror, es lamentable, es un horror y bueno, nada, desde el humilde lugar del Congreso creo que todos estamos movilizados en el mismo sentido, ¿no? Hacer el reclamo, poner en evidencia y hacer todo lo que esté al alcance nuestro para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Sí. Mauri. Diputada, tuvo este año el reclamo de parte del Bloque PRO con la cuestión que tiene que ver con el no tratamiento del presupuesto del 2025, ¿no? Uno de los primeros comunicados que leímos del PRO en enero hacía alusión a la falta de ese trámite. Desde marzo la oposición puede tomar la iniciativa. ¿Tienen previsto algún tipo de planteo con este tema? En principio, digamos, es parte de la agenda legislativa que planteamos de entrada. Digamos, también tiene que ver con el diálogo permanente que tenemos con los gobernadores. En mi caso,
el gobernador de Chubut, de mi provincia, es Nacho Torres, también del PRO, así que permanentemente estamos en vínculo en ese sentido. Digamos, por supuesto que, insisto, es parte de la agenda. También es cierto que tenemos a veces, digamos, otras cuestiones, como por ejemplo ahora también la emergencia económica, fiscal y demás que hemos presentado en razón de los incendios que están azotando toda la región patagónica, así que, digamos, es parte de una agenda nutrida por la que queremos pelear y que tiene que ver con una mirada federal de nuestro país que me parece siempre hay que empujar desde el Congreso. ¿Algún otro tema que prevé impulsar la oposición en marzo? Y para nosotros es muy importante el tema energético. Sabes que, digamos, Chubut es un productor, la cuenca del Golfo San Jorge, y particularmente estamos trabajando en un proyecto de hidrógeno verde que hemos presentado en tanto en la Comisión de Energía como tiene giro también a la Comisión de Industria que presido. Digamos, hemos iniciado las informativas y confiamos en que este año vamos a poder, digamos, generar todos los consensos, y esperamos que sea en el primer semestre de este año, para tener un texto de hidrógeno, que es una industria nueva, que necesita un marco normativo para poder desarrollarse y sobre todo es una alternativa de reconversión económica para las regiones patagónicas, que tenemos muy buenos vientos y que necesitamos este marco para poder atraer las inversiones. Voy a partir por ahí, por el tema de las energías, porque hemos acompañado o seguido a lo largo de todos estos años, por lo menos desde la pantalla de TV, distintos proyectos que ponen la mirada en la electromovilidad, ¿no? Como una cuestión donde es clave, es base la normativa para poder incentivar esa industria, porque tenemos una industria automotriz clásica, tradicional, que es muy pujante y que es muy importante en la República Argentina, pero que el mundo está yendo hacia otro lado, y en el mundo también, dentro de la región latinoamericana, hay países como Uruguay y como Chile que ya están instalando parte de su flota en relación a los autos híbridos. ¿Cómo estamos en cuanto a esto? Mira, nosotros, digamos, no estamos mal. Hay mucha legislación local, provincial y municipal que tiene que ver con el incentivo también a quienes, digamos, toman estas opciones al momento de buscar su vehículo. Después, en temas macro, digamos, el auto híbrido se presenta como una alternativa de transición, ¿no? Probablemente, por ejemplo, con el hidrógeno verde, hoy en Europa se están generando, digamos, ya modelos, digamos, en base a hidrógeno verde. Entonces nosotros lo que buscamos desde el Congreso, por una cuestión de competencia, es darle el marco genérico a esas inversiones que van a generar estos combustibles verdes o alternativos y demás. Lo mismo pasa con el SAF, que es el combustible de los aviones y demás. Digamos, pero nosotros damos el marco macro. Después, en cada una de las competencias, tanto provinciales como municipales, están los incentivos para que, digamos, el ciudadano común, el vecino, elija estas opciones. Que todavía son caros de adquirir los autos híbridos. Sí, todavía eléctricos. son caros, porque también hay una digamos, una idea en el mercado de que es una transición hacia algo que se viene. Vos sabés que la dinámica de la tecnología, sobre todo en lo que tiene que ver con energías renovables, es realmente rápida y bueno, entonces veremos cuál es el próximo capítulo en este sentido. Como te decía, nosotros en Europa ya estamos viendo los autos a hidrógeno, por ejemplo. Sí. Diputada, tema pro La Libertad Avanza, es una novela que viene hace varios meses, si hay acuerdo, si no hay acuerdo. Le voy a preguntar qué opina a nivel general y también qué opina a nivel particular, porque usted es de una provincia, una de las pocas provincias en donde el PRO tiene gobernadores y un reciente gobernador, que es una figura que se plantó nueva, bastante. Que se plantó bastante, Ignacio Torres, estamos hablando de gobernador de Chubut, y le pregunto por eso, ¿qué opina a nivel nacional y qué cree que va a pasar con el frente electoral que pueda armarse o no en Chubut? Bien, respecto de lo nacional, digamos, soy parte de esa mesa de los 5 interlocutores que Mauricio designó para generar este diálogo, frente a una inquietud del presidente de decir, bueno, quienes vamos a luchar contra el kirchnerismo, generemos un frente común. Nosotros contestamos como contesta siempre el PRO, ¿no? Desde el método, desde el diálogo, desde el conocimiento, desde el sentarnos a discutir, no un lugar o un cargo, sino sentarnos a discutir cuál es la plataforma
¿qué es lo que le vamos a ofrecer a los argentinos en este 2025? El presidente o La Libertad Avanza no avanzó en ese sentido o no profundizó ese canal de diálogo que nosotros propusimos, así que eso está en stand-by de alguna manera. Veremos si hay interés. Nosotros, obviamente, predisposición al diálogo la hemos tenido siempre. El PRO es un partido... Nosotros somos un partido netamente frentista, digamos. Lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia, con Juntos por el Cambio y demás. ¿Qué hace falta? Me parece que hay que sentarse y hablar de las cosas, que es lo que no está pasando y no es responsabilidad nuestra, porque nosotros cada vez que nos invitaron al diálogo hemos estado y hemos propuesto este diálogo y hemos propuesto esta mesa. Bueno, ahora será cuestión de que realmente haya interés. Para bailar se necesitan dos, y por otro lado el PRO es un partido que también está acostumbrado a competir. No nos asusta esto, digamos, es parte de... No los amedrenta. No, es parte de la política, y bueno, está bien. Digamos, habrá quienes entenderán que se necesitan otros tiempos. Para nosotros, digamos, la construcción de un frente es un trabajo que tiene que tener coherencia y seriedad, y por eso entendemos que es a partir del diálogo, digamos. Pero bueno, digamos, si no hay acuerdo en esto mínimo, digamos, es difícil avanzar. No estamos en un punto sin retorno ni nada por el estilo, pero por ahora digamos, no hemos avanzado en diálogos fructíferos en ese sentido. Respecto a Chubut, que me preguntabas, la situación de Chubut es distinta porque el gobernador Torres ha sabido incorporar las fuerzas libertarias, digamos, al gobierno provincial. Nosotros tenemos la ministra de Producción, Laura Mirantes, que es una referente de La Libertad Avanza. De hecho, fue compañera de fórmula de quien hoy es diputado por La Libertad Avanza de Chubut. Tenemos también, digamos, a Diego Brandán, que es otro referente, aquí por ahí no son tan conocidos, pero en nuestra provincia de La Libertad Avanza, y fueron, digamos, candidatos en el 23 por esa boleta, en el 2023 por esa boleta. Por lo tanto, nosotros ahí tenemos una convergencia que se dio naturalmente. Si después eso se va a trasladar a un acuerdo electoral más orgánico, más de cúpula, no lo sabemos, y por ahora está en el mismo estado que el acuerdo nacional. Me parece que ahí la diferencia que podemos decir es que de alguna manera nosotros ya dimos esa pelea en Chubut y pudimos abroquelar todas las fuerzas que bueno, entendemos que hacía falta un cambio. Chubut, una provincia que, como ustedes sabrán, muy golpeada, 5 años sin clases, décadas subvencionando el precio del combustible para todo el país. Bueno, estamos trabajando y estamos transitando con el gobernador Torres ese cambio, y se han sabido sumar todos los que comparten esta iniciativa y esta convicción. Bueno, y estamos a poquitos días de que empiezan las clases, precisamente un nuevo ciclo lectivo, y a propósito de que usted lo mencionaba, ¿se va a poder dar comienzo normalmente? ¿Cómo está la relación con los docentes? Digamos, nosotros en Chubut estamos empezando el lunes ya las clases. Digamos, hasta ahora se está avanzando en ese sentido. La paritaria con los docentes es mensual y es permanente, y contamos con que el lunes está todo como para que se empiecen las clases. Hasta ahora no hay conflictos en ciernes que den la idea de que esto no vaya a suceder. El año pasado fue la primera vez en casi una década que empezamos en tiempo y forma, y bueno, pero con el retiro del FONID y con todo lo que esto trajo. Con todo eso, igual, digamos, Nacho Torres y la provincia del Chubut empezó las clases en tiempo y forma. Nosotros en la provincia reemplazamos el FONID con una partida presupuestaria propia, provincial. ¿Y este año? Y este año lo volveremos a hacer, porque para nosotros ¿están los recursos para eso? Y se hacen muchos esfuerzos para que estén. Vos pensás que es una provincia que de acá al 2027 tiene que enfrentar endeudamientos en dólares por más de 150 millones de dólares por año. Para nosotros eso es un montón. Vos pensás también que en términos de coparticipación, Chubut por cada peso que pone sale saca 0,5 nada más. Así que nosotros, lejos de ser degenerados fiscales, somos subvencionadores de muchos. Así que lo estamos haciendo con un enorme esfuerzo, claro. Y por eso es permanente también nuestra presencia, nuestro diálogo con el gobierno nacional, y también nuestra queja. Como vos bien dijiste, el gobernador se paró
fuerte en su momento. Eso significó que hoy puede haber logrado, digamos, un convenio con el gobierno nacional respecto del Fondo de Incentivo Provincial, para las provincias, perdón, Fondo de Inversión para las provincias, conveniente para Chubut. Y de a poco vamos avanzando en un desendeudamiento y como asimismo hemos puesto un límite y ya no nos endeudamos para pagar sueldos ni para afrontar los gastos corrientes, que es lo que hacía el kirchnerismo y sus aliados durante los últimos 24 años que gobernaron la provincia. Recién hablaba, nosotros siempre nos gustó competir. Se estarían por suspender las PASO en las próximas horas si hay quórum en una sesión, que todo apunta a imaginar que si no es hoy va a ser en 15 días, pero casi es un hecho que este año no va a haber PASO. ¿Para ustedes tienen que eliminarse para siempre o tienen que volver en 2027? Para nosotros es una discusión que no puede ser en extraordinarias. Entonces me parece que se logró el consenso para la suspensión en el 2025. Me parece que es un poco la agenda que, no sé si en el 2025, que es año electoral, y a veces se dificulta justamente, digamos, discutir estos temas, que eventualmente, obviamente, será para adelante, pero sí, digamos, una agenda de discusión de cómo resolver esto a futuro. Nosotros, y esto, digamos, lo hemos conversado con el gobernador, digamos, entendemos que para las legislativas tiene menos sentido, para las ejecutivas puede ser una manera transparente también de definir lugares de suma importancia y donde las cúpulas de los partidos políticos de alguna manera no digiten de antemano esta situación. Así que, digamos, me parece que es un debate para dar y no está cerrado. Diputado, usted es presidente de la Comisión de Industria. Le quería consultar sobre la situación industrial en la Argentina, porque, bueno, en algunos sectores están muy bien, han logrado muy buena recuperación económica, y en otros la situación es completamente distinta. Hay muchas empresas que tuvieron que cerrar, que despedir gente, hay sectores que han quedado desfavorecidos en este nuevo escenario. Bueno, ¿cuál es el temario de la comisión para este año? Bueno, el temario de la comisión a mí me llamó la atención porque cuando entré el año pasado, no hay numerosos proyectos en ese sentido. Digamos, lo que sí estamos buscando es generar vías de diálogo. De hecho, tengo pendiente ahora una reunión con la UIA, de manera de poder articular, ya sea proyectos e iniciativas que ellos nos planteen, que son los que mejor conocen la industria. Exacto, o sea, que nosotros desde nuestro despacho pensemos que le vamos a encontrar la vuelta respecto de quienes realmente todos los días ponen el cuero y ponen su capital en juego para que la industria salga adelante, es claro que es por el segundo camino. Así que nosotros lo que venimos haciendo desde la comisión es generar un espacio de diálogo para que podamos nutrirnos y podamos generar esos proyectos, o por ahí a veces más que proyectos son gestiones buscando, digamos, estas alternativas. Nos pasó, digamos, bueno, vuelvo un poco a lo energético porque tal vez es lo que más trabajo, pero nos pasó, por ejemplo, con el tema de los polímeros. Los polímeros se usan en la recuperación terciaria, en la explotación hidrocarburífera, tenían aranceles del 15%, bueno, a partir de las gestiones también de mi gobernador, de la comisión, proyectos que presentamos en ese sentido para la bajada de aranceles, finalmente por decreto el gobierno los redujo a cero estos aranceles, y abaratando los costos de producción y ayudando un poco a la industria. Bueno, nosotros tenemos que lograr eso, hacerlo o tener esta dinámica con las distintas industrias, sobre todo las que tal cual, y como vos decís, la están pasando mal, y donde nosotros creemos, y un poco, esta es una mirada personal, que para eso estamos, o sea, para acompañar lo que está bien, pero también para poder ver un poco a veces la micro, poder tener otro diálogo. ¿Y de qué se queja el sector industrial? Está bien que todavía no se reunieron específicamente con la UIA, pero ¿cuál es la principal preocupación? Digamos, frente a, digamos, a la regulación, digamos, de las importaciones y demás, tenemos una industria que le cuesta competir y que no tiene las condiciones para competir en igualdad de condiciones con, por ejemplo, estos productos importados que vienen a muy bajo precio. Bueno, esa transición hay que manejarla. Yo creo que ahí no podemos dejar todo librado al mercado, y ahí es donde creo que está nuestro rol, ¿no? Como te decía antes, poder acompañar lo que sí y poder tener una mirada crítica pero constructiva respecto de lo que no, buscando soluciones o alternativas o acompañamientos hasta que podamos pasar a otra instancia todos.
Diputada, tiene que, ahora como decíamos, empieza el periodo ordinario, va a haber nuevos temas. Hay algunos temas que quedaron pendientes, por ejemplo, la famosa ley de quebrantos que envió el gobierno extraordinarias. ¿Qué opinión tiene? Bueno, nosotros ahí tenemos varias observaciones. No soy, digamos, la persona indicada respecto de lo técnico por mi formación, pero en el equipo del PRO, Germana Figueroa Casas, que es es contadora y es aparte vicepresidenta de la Comisión de presupuesto, viene haciendo estas observaciones respecto, digamos, de la forma en que se amortizarían y demás. Esto perjudicaría a las empresas, sobre todo las que se han tomado determinadas amortizaciones en años pasados. Entonces, como que podríamos pensar para adelante en este sistema de quebrantos o en este sistema de amortización, pero hay que tener otra mirada respecto de los años que ya pasaron y que ya las empresas y los productores y los emprendedores se tomaron y lo hicieron en función de determinados parámetros que ahora no se los podés cambiar o no deberías poder cambiárselos porque esto implicaría o impactaría en un perjuicio. Me quedó una duda, diputada, cuando habló de la coparticipación, porque Guillermo Francos, en una visita que tuvo al Senado, dijo: yo quiero discutirla. Recordemos que es una ley convenio y requiere la firma de las 24 provincias. Y lo que uno escucha habitualmente es que las provincias grandes dicen: nosotros estamos financiando las provincias chicas porque tenemos la mayor cantidad de actividad económica y nos retribuye muy poco en función de lo que aportamos. Y también tenemos conglomerados pobres, cosa que hace por ahí 30 años no tenían la visibilidad que tienen hoy. Eso se escucha mucho en Buenos Aires y también en alguna otra provincia grande. Usted dice que Chubut, que es una provincia chica, también tiene ese reclamo. ¿Cómo sería? Es una provincia chica en términos de densidad poblacional, porque tenemos poco más de 600.000 habitantes. No somos chicos en términos de superficie ni tampoco en términos de productividad. Somos la segunda exportadora, somos la cuarta exportadora, la provincia que ocupa el cuarto lugar en exportación de todo el país. Somos la segunda productora de petróleo. Tenemos los recursos de la pesca, tenemos los recursos, bueno, aluar, tenemos, o sea, digamos, nosotros somos sumamente productivos y en términos de retenciones y otros impuestos internos, insisto, digamos, aportamos una buena parte al presupuesto nacional y al momento de redistribuir los recursos, perdemos en la proporción que te señalaba antes, un 50%. O sea, nosotros, con todo lo que producimos, lo que le generamos le generamos al país una torta de 100 pesos, después, por coparticipación, vuelven 50. Así que nosotros, imagínate que más que... ¿No se compensa por regalías eso? No se compensa por regalías. La regalía es un recurso interno de la provincia, no tiene nada que ver nación. La regalía es un recurso que tiene la provincia por la explotación en su territorio, pero eso no tiene nada que ver con los recursos coparticipables ni con los recursos nacionales. Respecto del petróleo, Nación recauda en función de la retención, la regalía no en función de la regalía. La regalía es provincial. Diputada Rovero, gracias por habernos visitado. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Tenemos que hacer una pausa nosotros, Mauri, en rato venimos con más. Seguí de cerca lo del Senado, ¿eh? ¿Cómo? Que seguí de cerca lo del Senado. Todavía no empezó la sesión, te cuento. Lo que sí, te puedo dar la primicia de que mañana no va a haber sesión. Mañana se acaba de tomar la decisión de no convocar una sesión para el viernes para tratar los pliegos de la Corte, como se había pedido el gobierno. O sea que podemos tener sesión hoy en el Senado, pero ya no mañana, y el tema de la Corte queda pendiente. Y si te parece, nos vamos a una pausa. ¿Cómo no? Enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Con el tango conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, acá estamos de regreso después de la pausa. Mauri, ¿qué pasa en el Senado? Te veo ahí. Estoy siguiendo en vivo, atento. sí, está esperando el quórum. Aparentemente estamos cerca de tener quórum en el Senado. Falta uno para el quórum en este momento para iniciar la sesión que va a debatir o que tiene que debatir la suspensión de las PASO. Hay quórum, en este momento hay quórum, va a empezar la sesión. Empieza la sesión. Finalmente se inicia la sesión, en este momento se están levantando los senadores para cantar el himno. No estoy escuchando en este momento, pero por lo que vi está el número mágico de 37, que es el número que se necesita para aprobar también las leyes electorales. También tengamos en cuenta que por tratarse de una ley electoral, en este caso no hay la famosa mayoría simple de los miembros presentes. Necesitas 37, ya sea para abrir la sesión y para votar, Y ¿no? es un tema que entra como en el vértice, porque esta clase de temas no suelen tratarse o definirse en años electorales, ni de medio término ni de elecciones nacionales. Pero la realidad es que ha habido un enorme debate en torno a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque lo que se entendía era que significaba, si bien una posibilidad para la ciudadanía para poder participar, para poder definir cuestiones, que en términos reales se terminaba convirtiendo en una encuesta nacional a cielo abierto con un nivel de gasto que por ahí era desaconsejable para el nivel de compromiso que terminaba implicando para la ciudadanía y que además producía algo que se llama el desgaste eleccionario, ¿no? Que hay provincias que van a las urnas en febrero y terminan de ir a las urnas en noviembre. Y hay ciudadanos que tienen que ir por ahí de pronto 5 veces en el año a votar. Hay primarias en las provincias y también primarias en la nación. En algunos casos los años de elecciones ejecutivas son muy desgastantes porque aparte las elecciones son muy decisivas, ¿no? Elegís un gobernador, un presidente, un intendente y lo haces en varias oportunidades. De todas maneras, recordemos que lo que se está votando, Meli, es la suspensión de las primarias para este año. O sea que, como recién decíamos con Ana Clara Romero, la diputada del PRO, hay un debate pendiente para ver qué pasa en 2027. Con la ley de hoy, la primaria presidencial sigue vigente. Exactamente, solo se trata de una suspensión. Pero lo que está de fondo es algo que quedaba incluido en la ley de ómnibus, ¿no? Donde se pretendían una serie de modificaciones a nivel de las leyes electorales, cuya primera justificación parecía que tenía que ver con el costo que esto implicaba para el Estado como decimos, la realidad es que muchas personas solo van a las PASO porque son obligatorias y no porque de verdad tengan el interés de definir internas partidarias. De todas maneras, el diputado Nicolás Mayoraz, recordemos el diputado de la Libertad Avanza, que fue miembro informante de la sesión sobre las PASO, empezó a tirar números respecto a cómo bajó la participación. Del 80 del 2011, 70 y pico, a casi un 60. De hecho, creo que hay un número de 2,5 millones de personas que no estaba yendo a votar en agosto e iba en octubre, y hacía que las elecciones sean tan diferentes. Si vemos los últimos años, en 2019 y 2023, la elección general no tuvo mucha relación
o por lo menos cambió bastante con la primaria. Y hay algo más, después eso produce algunas suertes de, si querés, caprichos a la hora de cómo queda conformado el Congreso, ni más ni menos, porque el Congreso queda conformado de una manera que luego tal vez no es favorable respecto a lo que termina sucediendo en las elecciones finales. Sí, exacto. Porque eso también generó mucho debate. En octubre es cuando se vota para legisladores. Entonces, ¿qué pasa? Vos votás en agosto, dejás un congreso que vendría a ser un prospecto de congreso que en realidad se termina de definir en octubre. Y por ahí la elección en octubre no tiene que ver con la de agosto, o la de agosto condiciona a la de octubre. Y lo más loco, Meli, que me parece que quienes somos un poquito grandes nos acordamos, pero los más jóvenes veo que no, es el cierre de listas. Porque como es difícil escrutar las PASO, el cierre tenían que hacerse con 2 meses y medio de antelación a la general. Y las listas se cerraban para las PASO, que después determinaban la elección general. ¿Qué significa esto, Meli? Que vos tenías que armar una lista de candidatos a diputados en mayo, que en realidad iba a competir en octubre. Y el escenario político cambia. Tenés que cerrar una lista en mayo, en realidad el candidato que en mayo no valía nada, en octubre vale un montón, y los que se anotaron por las dudas terminan siendo diputados. Pasa mucho eso. Sí, después hay muchos que le dan las gracias a las PASO porque de otra forma no habrían podido llegar a donde llegaron. Entonces eso a nivel personal obviamente suscitaba otro tipo de intereses. Pero fue bastante profundo el debate hasta llegar a esta situación. Insistimos, la idea original era eliminarlas, no era suspenderlas, era eliminarlas completamente. Algunos diputados, me acuerdo en su momento, Margarita Stolbizer, por ejemplo, había dicho, yo la verdad es que creo que hay que revisar la instancia de la participación obligatoria. Por ahí hay que ir hacia una paz, una primaria que sea abierta, que sea simultánea, pero que no sea obligatoria, pero por ahí, decía ella en su momento, me acuerdo, no debiera ser incluido en una ley ómnibus, porque el nivel de profundidad que tiene que suscitar ese debate en particular no puede ser llevado puesto por el resto de los temas que también requieren mucho tiempo y mucha profundidad. Ese debate es el que se viene, Meli. Tengamos en cuenta que recién la diputada Ana Clara Romero acaba de decir que efectivamente hay un debate en el PRO sobre qué primarias, si quedan las primarias y si quedan, cómo quedan. Claro, con qué Esta es una características. posibilidad. Podría llegar la oportunidad de que, y esto se está hablando también en el sector del oficialismo, que queden pero que no las pague el gobierno. Y que el gobierno aporte lo que aportó siempre en las internas, que necesitas policía, te doy policías. Necesitas logística de correo, te doy logística de correo. Que los fondos sean claramente puestos por cada espacio político. En tal caso, me decían, podemos llegar a debatir los fondos que ya reciben los partidos políticos, Sí, derivarlo en eso. Bueno, ya también hemos hablado de, digamos, cómo subsisten los partidos políticos y si hay que revisar cómo tienen que quedar, digamos, definidos los aportes que se hacen para cada uno de los partidos, porque hay también, hay muchos partidos que se quejan porque no tienen el poder de recaudación o de lobby que pueden tener otros. Ese es el origen de las PASO, Meli. ¿El origen de las PASO cuál es? Que había determinados partidos políticos que no podían financiar sus internas y los líderes, o sea, los jefes de esos partidos políticos terminaban haciendo a dedo las listas. En este caso, lo que tienen de particular las PASO es que si vos sos afiliado a un partido político y te presentás, y me consta por caso de gente conocida, no hay forma de que te bajen. No hay forma. En cambio, un partido político con el acta constitutiva del partido, con la carta orgánica, con cuestiones internas, se terminaba bajando. Eso debía derivar una competencia interna fuerte. A nivel presidencial no pasó. Salvo la cuestión del PRO, que en definitiva no le sirvió mucho al PRO, del año pasado, nunca una interna presidencial generó expectativas. Entonces, en tal caso se está hablando de desenganchar esa cuestión de las primarias para que no pase lo que pasaba antes, pero que no pase lo que pasa ahora, donde vos sos candidata, Meli, a la presidente. Yo también. Somos dos partidos políticos distintos. Somos de partidos distintos. Somos dos partidos distintos. Yo tengo una interna, entonces me voy a presentar a las primarias con una interna. La primaria no es obligatoria, vos no tenés competencia. Ahora yo voy a poner a todo el electorado a definir mi interna. ¿Qué haces vos? ¿Te presentás para por lo menos saber encuestarte? A medirme. ¿A medirte? ¿O te quedás afuera de una jornada electoral donde el 60% de la población va a votar y no te va a tener protagonista? Se terminaban presentando todos. Y sí. Es más, inventarías una interna. Y sí. Pondrías a alguien que saca 2 puntos para... Entonces el tema de la primaria abierta, simultánea, obligatoria, no obligatoria, la famosa PAS, no cierra porque pasaría esto y aparte el costo logístico sería el mismo. Exacto, no te estás ahorrando ni un solo peso. Entonces se está gente está yendo a las urnas igual, sí. Desenganchar esto, que no sea parte del calendario electoral, que
cada partido lo haga y estos temas que había antes y estos problemas que había antes de no poder armar una lista, no poder competir, bueno, en tal caso que se hable. Después hay otro debate que me parece que por eso las pasos se terminan haciendo fuerte, es la metodología que se instrumenta para encuestar y para sondear la repercusión o el devenir de un candidato político. Las encuestas hasta acá por lo menos nos vienen demostrando que son malas y que hay sobrados ejemplos de que daban de ganador a un determinado candidato y nada más lejos. Y todos nos comimos esa curva. Las últimas elecciones no fueron la excepción. Sí, también es una Entonces cosa... hay que revisar algo que pasa del orden desde lo sociológico, lo psicológico y lo metodológico. ¿Cómo y qué se le pregunta al electorado y cuánto dinero se gasta también? Pero bueno, ahí lo gastan los propios partidos políticos porque arman o miden determinadas cuestiones, pero después siempre la pifian. Bueno, en los últimos años pasó mucho eso y me parece que también tiene que ver, Meli, con que cambió mucho la sociedad, se hizo mucho más dinámica, es mucho más difícil de determinar una tendencia, se anima a la gente a votar distinto, las encuestas se hicieron famosas cuando había un piso de votos altos para un lado y para el otro, cuando uno habla con y se difunden encuestas como parte de una propaganda. Que eso también se regula en la ley de primarias, claro. La ley en realidad que ahora se va a suspender, o en realidad se van a suspender las primarias, no se va a suspender eso, esa regulación me parece de no difundir siempre encuestas, porque la encuesta es un buen insumo para los partidos políticos cuando se hace en forma cualitativa. Uno los escucha, uno habla con políticos todo el tiempo y te dice, mira, tal candidato tiene una mala imagen. Eso no significa que el día de la elección no lo vaya a votar nadie, pero Obvio. es un indicio. Obvio, mira, recién escuchaba viniendo para acá a una analista política y encuestadora sobre distintas cuestiones y decía, mira, a veces nos hemos venido dando cuenta que venimos midiendo la imagen de un determinado candidato, de un determinado político y lo atraviesan hechos que uno dice, uy, esto lo va a afectar notablemente, sin embargo los indicadores duros respecto de ese candidato no modifican la intención de voto. Y entonces la pregunta, que es lo que en definitiva es el desafío, es ¿por qué? ¿Por qué, a pesar de hechos muy concretos que uno entiende que si no hubieran existido, no hubieran lesionado la imagen de ese candidato, a la hora de votar, muchas veces los hechos demuestran que las personas van igual y eligen a tal o cual candidato? Y existe esta famosa expresión que dice, porque la gente vota con el bolsillo. Es que es así. Es que es así. Y hoy por hoy también te puedo decir que hay otra cuestión que no está del todo medida o no alcanza la metodología todavía para dimensionarla, que es el bolsillo y es también esas cuestiones que también tanto se debatieron en la boleta única, que son los inconmensurables, es la expectativa, es la credibilidad, es el nivel de frustración, es la calidad de vida. No es solamente el bolsillo, no es solamente, todas las yo cosas tengo que mencionás tienen que ver con el bolsillo también, ¿eh? Calidad de vida, sí, la frustración, sí, pero no tiene son mucho que ver, ¿eh? no son específicamente tan mensurables. O sea, tu nivel de frustración. Tiene mucho que ver con lo económico. Sí, totalmente que ver, pero ¿cuán diseñados están esas estrategias de los encuestadores para poder realmente entregarle al candidato Mauricio Cantando qué nivel de frustración siente su electorado? Bueno, nombraste un Mauricio y a mi tocayo le pasó un poco eso. Que no sabe cantar. Que no sabe cantar, yo tampoco. No, está bien, pero vos lo ya sabés el apellido. Mi papá apellido. sabe cantar, yo creo que te conté una vez. Mi papá, ¿Es cantor? Sí, cantaba muy bien tango, sí, sí. Ah, pero mira. yo no, nada no, que ver. Justo, y le habrán puesto, o sea, perdón, nada que ver, pero el apellido, o sea, no, el apellido no tiene que ver con eso, es casualidad que No, te aseguro que sí, tenés que rastrear ahí en tus ancestros, por algo es cantando. Es difícil. El mío ni te digo, sí, ni sé. Es de Italia, pero hay que ver, porque él es sur de Italia, viste, había mucho movimiento. Entonces, está bien. Pero te decía, bueno, al otro Mauricio, sí, a Macri, le pasó un poco esto, que tenía encuestas que le indicaban un cierto rechazo al entonces otro espacio político, pero la gente votó con el bolsillo. Se sentía mal con él y eso se lo hizo ver en el momento que fue a votar. O sea, lo sacó de la presidencia, literalmente. Por eso los gobiernos toman medidas en los años electorales muy cuidadosas. Bueno, obvio. Por eso también había una expectativa sobre lo que iba a pasar con la moratoria de los jubilados. Había una serie de cuestiones que uno decía, bueno, realmente son convenientes, porque hay una serie de medidas que vos en la primera parte de tu gestión tenés que tomar y que son antipáticas y que tiene que ver con alinearte con tu programa político y con lo que vos venís a hacer. Pero claramente, lo que bien vos decís, después
bueno, lo que se ha llamado el plan Platita, sin ir más lejos. Totalmente. Mientras hablo A ver y si miro, no estás en Tinder, ¿no? Porque te veo que estás con el celu ahí. No, te estoy escuchando todo, pero te cuento que sí, definitivamente se desarrolla la sesión del Senado y estamos hablando del tema PASO. ¿Estás con cuestiones de privilegio ahora o están ya en Están sí en la primera parte, tiene que asumir una senadora, pero van a estar los votos y hoy vamos a tener, por eso estamos hablando de esto, hoy vamos a tener la ley para que este año no haya PASO. O sea, el calendario esa ley electoral va a ser aprobada. Va a ser aprobada. Hoy va a ser aprobada, ¿por qué? Porque un sector de Unión por la Patria la quiere aprobar, pero aún así no colaboró con el quórum y de todas maneras hubo quórum igual. O sea que esto de alguna manera ayudaron algunos radicales y bueno, esto pasó y hoy va a haber una ley que impida votar. En realidad el calendario electoral se va a cortar. El original, el que fue publicado por la Cámara Electoral, preveía una elección el próximo 3 de agosto. No se va a hacer esa elección. También preveía un cierre de alianzas el 15 de mayo y un cierre de listas el 25 de mayo. Habitualmente es en junio. ¿Cómo retenés tanta fecha? Porque como hay boleta única, se tuvo que anticipar todo un mes. Bueno, ¿por qué retengo estas fechas, Meli? Uno, porque es tu cumpleaños. Mi cumpleaños es el 4 de junio. Y nunca me dijiste feliz cumpleaños, o sea que tenés la oportunidad de redimirte. 1000 veces te dije feliz cumpleaños. ¿Qué sí? No. Bueno, ¿y el mío cuándo es? El tuyo creo que en agosto o septiembre, ¿no? Nada que ver. Nada que ver la RD, no. Bueno. Sonaste, hundido. Lo cierto es que justamente se tenía que adelantar el cronograma. ¿Por qué? Porque como la boleta única requiere un escrutinio que todavía tenemos que ver cómo es, habían pedido, la Cámara Electoral pidió anticipar. Entonces íbamos a estar hablando de cierre de listas, Meli, en abril. En abril íbamos a estar hablando, íbamos a estar pasando las listas. Para las listas que competían en octubre. O sea, todo un año paralizado por el armado de listas. Ahora las listas, hay que ver el nuevo cronograma de la Cámara Electoral, pero me animo a decir que las listas se podrían llegar a presentar en agosto o hasta en septiembre. Claro, más cerquitas de las fechas. Sí, aparte el escrutinio de la elección general es bastante más sencillo. Con la boleta única, sí. No, con respecto a las PASO. Con respecto a las PASO. El gran problema era escrutar las PASO. Requería 2 meses y medio. Entonces eso anticipaba todo el calendario. Sí. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un primer semestre legislativo intenso, porque no va a haber una agenda electoral de cierre de listas y campañas que impida. O sea que el Congreso va a volver a tener una actividad en los años electorales que venía siendo muy complicada. Y ya el segundo semestre va a ser el electoral. Mauri, otra cosa, los otros temas, porque no es el único que hoy tiene, de los que tienen que ocuparse los senadores, tenían que ver con el paquete, digamos, más empujado por la ministra Patricia Bullrich. Sí, son antimafias. Leyes antimafia, leyes para habilitar el juicio de la ausencia. La antimafia, recordemos, es aumento de penas por crimen organizado. Claro, es tomar a cualquier organización, no importa en qué lugar de la estructura se encuentre el criminal, como parte de una asociación ilícita, para garantizarse un determinado resultado vinculado al crimen de las mafias. Exactamente, y recordemos que ese proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, va a ser ley, si consigue los votos, el gobierno tiene mucha confianza, y también los otros dos temas, reiterancia y reincidencia, que tiene que ver reincidencia con el aumento de los agravantes por el quien reincide en el delito y reiterancia por los casos de cuando hay una investigación iniciada. Ese es el más polémico porque se habla de que se toma casos cuando la justicia no terminó el proceso. El problema siempre es el mismo, la justicia tarda demasiado y el Congreso a veces tiene que salir al rescate, pese a que la gente tenga a veces la visión opuesta de las cosas. Y también muy importante juicio de la ausencia, que si es ley puede permitir llevar un banquillo imaginario, pero banquillo al fin, a los acusados de volar la sede del AMIA. Digamos, siempre que se traten de crímenes muy graves contra... Los crímenes, claro, de guerra. Los crímenes de lesa humanidad de guerra que están incluidos en un estatuto que es el de Roma, firmado en el 98, al que Argentina adhirió. Incluye casos de terrorismo también, que se le anexan. Por eso se considera la voladura del AMIA y la Embajada de Israel, que bueno, la justicia ha intentado, entre comillas, porque bueno, fue muy infructuoso el trabajo en ese sentido, condenar a los culpables que hoy ya sabemos no están en nuestro país precisamente y de todos modos podrían enfrentar ese proceso. Se hablaba mucho de el valor de lo emocional, ¿no? Por ejemplo, yo hacía esta comparación en su momento, salvando absolutamente las distancias, pero solo para que se entienda. En el caso de un crimen cometido contra la integridad sexual, por el que ya pasó muchísimo tiempo y independientemente de lo grave de la situación, vos quieras, como víctima, que haya un juicio por la verdad.
¿no? O sea, no importa después, porque la justicia en ese sentido no va a poder meter preso a aquel que violó y abusó de alguien que en su momento era un menor de edad y ha pasado demasiado tiempo hasta que pudo, no sé, contar lo que pasó e iniciar un proceso. Cuando va a la justicia muchas veces le dicen, ya está, ya es tarde, no se puede. No podemos decir si es culpable o inocente, pero desde la perspectiva de la víctima, el valor que tiene ese proceso para poder, no sé si cerrar, no sé si sanar, pero por lo menos enfrentarlo desde un lugar a donde sienta que la justicia por lo menos tampoco lo revictimizó. ¿Eso vos te referís al juicio en ausencia? Sí, lo estoy comparando con el juicio en ausencias. Claro. Estoy haciendo una comparación, una analogía. Entiendo que estamos hablando de otro nivel, pero decía, para las víctimas y familiares de las víctimas de los atentados, supongamos, entre otras cosas, ¿no?, de crímenes de guerra o de delitos de lesa humanidad, por los que pasaron muchos años, por los que no encontraron por los andariveles naturales de la justicia, precisamente, que se haya podido poner a los culpables en una situación de, aunque sea de incomodidad, lo que les ha quedado es un vacío enorme. Los sobrevivientes de la voladura de la AMIA, los que pudieron sobrevivir, viven todos los días pidiendo justicia, pidiendo que se sepa quiénes son los... postraumático que no tiene solución. Exacto. No prescriben esos delitos de lesa humanidad, eso no está en discusión. Claro. El problema ¿cuál es? Cuando vos tenés... Pero vos tenés culpables que por ahí no están. Claro. ¿Cuál es el problema del juicio o la necesidad del juicio de la ausencia? Cuando vos no tenés un tratado de extradición con el país en el que están esas personas se declaran en rebeldía, no se dan por notificadas. Entonces, el proyecto es muy cauto, hay que decirlo, porque establece de que si todas esas situaciones se dan, o sea, si no hay un tratado de extradición con ese país, que el país no lo quiso firmar, claramente, Argentina o cualquier país firmaría un tratado de extradición con un país que tiene gente que quiere juzgar. O sea, el otro país no lo quiso firmar el tratado de extradición. No quieren presentarte las personas acusadas, haces un juicio. ¿Y qué dice el proyecto? Que es interesante. Si después del juicio esa persona dice, ay, me notifiqué, lo hacemos de vuelta. Obviamente las pruebas acumuladas ya van a estar en contra, ¿no? Por eso digo la importancia de incorporar la perspectiva de la víctima, ¿no? El valor que esto tiene para la víctima, independientemente de la situación o los acuerdos internacionales o las situaciones técnicas que puedan mantener a alguien que asesinó a 200 personas fuera del país. Aparte es un recurso que hoy existe en el mundo y que por alguna razón la Argentina no contaba con esto. Es una enorme deuda que tenía. La Constitución es muy difícil porque establece la necesidad de defensa en juicio. Entonces el texto tuvo que ser muy cuidadoso por eso. Claro. Pero para las víctimas esto sería un paso enorme y además por el nivel de daño que estas personas han generado, no solamente contra las víctimas directas, sino contra la sociedad argentina. Porque también eso es lo que valora este proyecto, es el nivel de daño que le ha generado al país, ¿no? Un terrorista no solamente mata a 200 personas, sino que lo que hace es infundir precisamente el terror en un país. Y nosotros ya no fuimos los mismos después de la voladura de la AMIA, de la voladura de la Embajada de Israel. El mundo no fue el mismo después de que se estrellaran 2 aviones contra las Torres Gemelas. Entonces, el nivel de dolor social que han generado esos eventos requería una respuesta por parte de la justicia. Y va a ser muy interesante el juicio, si se hace, porque se va a hacer un juicio con los banquillos ausentes y ahí vamos a volver a recabar las pruebas que determinaron lo que la justicia ya dijo, que quiénes son los culpables de la voladura de la AMIA. Sí, en un minuto vamos a estar hablando también de la agenda del presidente de los Estados Unidos, que ya está ahí, que en un par de horas va a tener una reunión con Elon Musk y también uno con Cristalina Georgieva. Va a cerrar esta conferencia, no va a cerrar, la cierra Donald Trump mañana, pero hay una expectativa sobre si informalmente puede llegar a haber algún contacto entre Donald Trump, el mandatario de los Estados Unidos, y el presidente Javier Milei en una semana a donde le vendría muy bien ese contacto, ¿no? Y todavía no está en la agenda no incluye un diálogo con Elon Musk, también algún contacto con el Fondo Monetario. Espera el presidente, que ya tuvo respaldo esta semana, tuvo un tuit favorable de Donald Trump, seguramente va a esperar por lo menos tener una foto. Pausa cortita, ya seguimos.
¿Conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos,
muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Y a las 2 de la tarde, Mauri, se reúne la Comisión de Transporte. La Comisión de Transporte aquí en la Cámara de Diputados. Sí, en Diputados. Una jornada bastante intensa en el Congreso. Sí, 14 horas, Comisión de Transporte la preside una diputada radical de Mendoza, Pamela Verasay. Es una comisión informativa porque estamos en extraordinarias, no se puede dictaminar, pero recordemos que el tema es muy, muy sensible porque tiene que ver con la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay, que en este caso lo que tiene que ver es justamente con la vía navegable por la que transita el 80% del comercio del país. Tiene una licitación de 3 décadas que venció el año pasado. Y no se renovó. El gobierno quiso llamar a una licitación, la tuvo que levantar porque se presentó una sola empresa. Hay muchos intereses cruzados, muchas impugnaciones, todos los espacios políticos están disconformes y el gobierno dijo, bueno, paro la pelota, damos de nuevo. Y me parece que el Congreso va a ser clave porque lo que está buscando el presidente con este tema es legitimidad para la decisión que tome. Lo que quiere un gobierno es que esa vía navegable y que sea transparente, ¿no? Porque además es lo que decís vos, la cantidad de dinero que se mueve por los ríos y particularmente por el puerto, pero también todo lo que no está controlado, que nos trae mucho dolor de cabeza también en otras zonas del país, como la lucha contra el narcotráfico, que principalmente la vía por la que entra la cocaína, entre otras drogas, es a través de las rutas marítimas y todo lo que tenga que ver con el contrabando. O sea, hay muchos reclamos de los barcos que navegan por ahí cuando se sienten estigmatizados o sobrecontrolados, cuando navegan con banderas paraguayas. Porque la sospecha de los investigadores que están asociados a la lucha del narcotráfico es que la principal fuente de ingreso de cocaína a nuestro país es a través de los barcos paraguayos. Sí, bueno, de hecho se habla de que la situación de Rosario, donde hay, sabemos, un polo de narcotráfico, podemos decir, muy grande, tiene que ver con que por ahí también llega la hidrovía, pero bueno, esos obviamente los temas a controlar, donde no tiene que controlar solamente el concesionario, sino las fuerzas federales argentinas. El concesionario lo que tiene que lograr es que la vía navegable sea lo más transitable posible, se puede ir rápido en el barco, porque esto se convirtió en un éxito porque se podía atravesar mucho más rápido, en una velocidad con respecto a las viejas rutas marítimas, y eso hace que el costo de exportar sea más bajo y de esa manera los ingresos en dólares sean más altos. Tiene que ver con eso un poco lo que plantea el gobierno. Después están todas las denuncias cruzadas de mayor control que seguramente tiene que haber. Siempre que se da una concesión está el tema de qué hace el concesionario con lo que le corresponde al Estado, como la seguridad, cuánto de eso toma, todo eso está cruzado. Pero me animo a decir, Meli, que en este tema lo que más pesan son los intereses. El negocio que es el peaje que cobra un concesionario en la mayor ruta marítima argentina. Más que el tema de la seguridad, que va a seguir estando esté quien esté, ¿no? Sí, se va a pedir la comparecencia del ministro de Transporte, se pide también que venga el director de la Agencia Nacional de Puertos. El gremio también tenía ganas de participar de esta comisión porque los trabajadores portuarios que dependen del Estado también en este sentido sienten que hay algunos descuidos a donde ponen por delante los intereses económicos por sobre los de la sustentabilidad o el medio ambiente. Entonces, bueno, también se mezclaba ahí un poco el reclamo de los trabajadores portuarios. Pero
todo es informativo. No Claro. pueden dictaminar por el periodo en el que se va a dar esta reunión. Y el problema de esto siempre es el know-how, ¿no? Como se le llama, que tiene que ver con la capacidad que podés tener para operar. Y quien ya operó suele mostrar un expertise mayor que el que nunca lo hizo. Por eso, una de las posibilidades era que la empresa que estaba operando sostuviera la concesión. De hecho, por eso se fue renovando y por eso no se pudo hacer la concesión. Esto ya venció, no venció ahora. Esto venció hace un par de años y el gobierno anterior no tuvo la capacidad de hacer una licitación. Y claro, quedó quien estaba y todo parece indicar que tiene más chances que cualquier otra nueva empresa. Y obviamente, acá los lobbies... Sí, pero tienen que presentarse otras para que esa licitación sea válida. Si hay una sola que compite por esa licitación, no es una licitación. Lo que hizo el gobierno es meter la vista fuerte en la posible incidencia de un Estado. Y ahí es donde aparecen algunas empresas chinas. Y obviamente, si pasa la mayor cantidad de tu comercio, vos no querés que estén los ojos de otro país ahí. Sí. Y ahí es donde empezó a bajar empresas y también por eso la licitación se complicó un poco. Vamos a ver cómo se resuelve. Es interesante que el Congreso se entrometa no solamente para quejarse de los problemas que tiene la licitación, sino para proponer cómo hacerla. Porque tal vez tenga más legitimidad y el gobierno le sirva. Pues a mí me pareció interesante de la nota que le hicimos a la diputada Romero, que nos visitó hace un ratito, justamente cuando se refería al sector industrial. Esto, ¿no? Tener la capacidad desde el Congreso y específicamente desde las comisiones, estar abiertos a la escucha de lo que tienen para aportar los sectores directamente implicados en algunas actividades. Por ahí decía, para nosotros es central en la Comisión de Industria que venga la UIA. Yo pensaba también el valor de la UIA joven, ¿no? Que también es como una pata dentro de la UIA que también tienen una mirada renovada sobre cómo tienen que ser esa relación tripartita, ¿no? Entre el sector privado, el sector público y, por supuesto, el Estado. Entonces me parece que es interesante si desde todas las comisiones se ejercitara esto. Algo que vimos durante el debate de la ley de bases cuando se abrió a la sociedad civil, a los que se consideraban los afectados de algunas actividades, que tuvieran la palabra y pudieran expresar, bueno, miren, desde nuestro sector lo que nos está pasando es esto lo vemos bien, esto nos parece un poco complicado, acá si suben las retenciones estamos al borde de la quiebra. Me parece esa como la mejor instancia posible en todos los órdenes, ¿no? Recién decíamos, hablando de cómo la gente o la ciudadanía percibe la justicia, que la justicia también tenga esta perspectiva de víctima, que los pueda escuchar, que el Congreso también ha hecho mucho en ese sentido, ¿no? Para escuchar a las víctimas. Sí, totalmente. También un tema que vino hoy y que tiene que ver un poco con lo que decís, si el Congreso no, que seguramente vamos a comentar, que tiene que ver con este decreto que conocimos temprano, ¿no? Con la posibilidad de que Banco se Nación, convierta, claramente en una sociedad anónima, el Banco Nación. Esto es un decreto que vimos hoy y te comento porque estuve averiguando antes de venir, porque empiezan los temas... un decreto que quedó en el boletín oficial, en el estribo, casi la escalerita del avión de Javier Milei a los Estados Unidos. Exactamente, y bueno, hay muchas modalidades de decretos y la pregunta de siempre es, ¿va a intervenir el Congreso? Bueno, aparentemente sí, porque es un decreto delegado, no es un DNU. Claro, a ver, explícalo. 2 de cada 3 notas que leí dicen es un DNU, no es un DNU. Es un decreto delegado, o sea, este Congreso le dio facultades delegadas al presidente, que a su vez ya tiene. A través del DNU 70 se le dieron más, de hecho el DNU 70 está invocado en los fundamentos del decreto, y con esas delegaciones, más algunas atribuciones de la ley bases, el presidente lo que hace es convertir el Banco Nación en sociedad anónima. No lo está privatizando. Esto aclaremos. El Banco Nación originalmente estaba en la lista de las empresas del Estado que quería... Sujetas a privatización. Luego fue retirado. ¿Esto es como una instancia intermedia? Sí, no es una privatización. Lo que hay acá, porque no se va a vender, no se va a poner a la venta. Lo que se hace es convertirlo en una sociedad anónima y hay un tema de atributos para los directores. Creo que se habla de un porcentaje mínimo que a partir de ser una sociedad anónima saldría o por lo menos quedaría sujeto a una actividad privada, pero lo importante para nosotros también, Mel, es que el decreto dice claramente que se remite a la bicameral de trámite legislativo. O sea, tiene que pasar por el Congreso puede pasar por el Congreso. Puede que no es que tiene. Porque estos decretos, como los DNU, están vigentes desde que se firmen
y si una mayoría del Congreso los quiere tratar o quiere objetarlos, puede hacerlo. Hay que ver si eso existe, esa voluntad, porque tenés que tener la voluntad de justificar, me decían hoy, que es la figura societaria que tienen muchos bancos que son denominados públicos, porque lo que hacen es simplemente abrir la puerta a una capitalización mínima. Lo que está en el espíritu de lo que nos explican sobre por qué pasa de ser una empresa completamente estatal a ser una sociedad anónima es la posibilidad de abrir a capitales y de poder fondearlo de otra manera para que puedan dar más préstamos y créditos a las pymes. Claro, exactamente. Por eso no es un proceso de venta del propio banco, sino el ingreso de capitales, y el Estado sigue teniendo el control. Pero bueno, sí, puede llegar a haber un debate legislativo y todas las atribuciones que tiene el presidente para hacer esto se las dio el Congreso, ya sea a través del decreto 70 del 2023 como de la ley bases, que tuvieron mayoría. En el caso del decreto 70 solo fue rechazado en el Senado y la ley bases tuvo mayoría de ambas cámaras. No veo un ambiente en el cual se pueda armar una mayoría para ir en contra de lo que ya votaron. Es difícil. ¿Por qué digo esto? Porque solo con esa mayoría puede tener incentivos Unión por la Patria para buscar voltear este decreto. El decreto 70, ¿por qué está firme? Porque Unión por la Patria no encontró una mayoría en diputados y no quiso hacer una sesión para perder, que eso es decisivo. Que un decreto puede ser rechazado por el Congreso, por las dos cámaras. Si una cámara lo acepta, lo valida forever. Y ahí es donde Unión por la Patria dice, no, mejor esperemos un momento para no ir a perder. Claro. Por eso no tengo tanta expectativa de que haya un amplio debate legislativo, aunque puede haberlo, ¿no? Pero digo, me parece importante, dos cosas quería decir. Siempre cuando hay una noticia en relación al Banco Nación, ojo, atención, los jubilados, ¿en qué sentido? Que los delincuentes, los que están del otro lado, los que buscan hacer caer a los jubilados en trampas, están muy atentos a estas cuestiones, estos anuncios, porque lo aprovechan para las estafas express. Sí, entonces, muy interesante. Ojo, esto no afecta a nadie en términos concretos, ni de sus ahorros, ni de sus jubilaciones, ni de sus cajas de seguridad, nada que ver. Es solamente una interpretación que hace el Poder Ejecutivo respecto de cómo se puede, esto es la explicación técnica, es, bueno, así como está, nosotros creemos que pasándolo a una razón de sociedad anónima, se lo puede fondear mejor, se puede generar mejor capitalización del Banco Nación. Ahora, vos cobras tu jubilación por el Banco Nación, bueno, nadie te puede llamar para pedirte absolutamente nada, no va a cambiar ninguna condición. Digo esto porque muchas veces los delincuentes, aprovechadores, aprovechan estos escenarios para estafar. Sí, es interesante. Para arruinarle la vida al jubilado. No lo había pensado, pero es interesante lo que decís, porque una vez di con alguien que trabajaba cerca de Interpol y se dedicaba a ir a buscar personas detenidas en el exterior, o que tenía que ir a buscarla, y me decía que era muy común, y que era muy común el Banco Nación o los bancos grandes, porque se puede hacer la estafa con poco monto, o sea que la persona en muchos casos no lo percibe, no le cambia la vida económica, por muy poco monto, y masiva, porque la cartera de clientes que tienen esos bancos es increíble. Entonces, había muchos casos de estafa, por eso es interesante, porque claro, por ahí una de esas, un jubilado, que hay muchos jubilados nacionales que están en el Banco Nación, que recibe un descuento por ahí menor. No, bueno, porque hay una cuestión de 10, 15, 20 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, masificada, es una estafa increíble, de millones, con 2 clics. Eso pasa mucho, pasa con montos chiquititos. No se me había ocurrido que podía pasar en esta situación, pero la verdad que se me hace bastante probable, por eso es bueno siempre evitarlo, ¿no? Sí, siempre hago esa aclaración, porque la verdad que, viste, cuando vos publicás algo así, una noticia de esta, del otro lado, si vos no entendés bien qué significa o en qué te puede afectar, también es más fácil que caigas en el ardid de un delincuente, porque decís, ah, claro, esto tiene que ver con el decreto del presidente. Bueno, ahora vos me explicas que no es un decreto, no es un DNU. No, claro. Perfecto. Lo que una vez me pasó a mí, te cuento, que me puse a mirar con lupa, no lo hacemos, y descubrí un descuento, también menor, insignificante, no te cambiaba la vida. No tenía motivo. Cuando llamé, sí, era una parte de una estafa que habían agarrado de un banco privado, una enorme cantidad de cuentas, y el 90% no denunciaba. Porque era inadvertible. Y por ahí no lo advertís. No lo advertís, lo que ocurre es que figura. Sí. Porque por algo está la operación.
Y es la única manera que el banco tiene de chequearla es que la gente llame. Claro. Entonces, y que haga la denuncia y que todo haga la esto. denuncia y diga, bueno, que decime quién descontó esto, bueno, yo hago la denuncia, hacen una investigación e inmediatamente das con la estafa, ¿no? Sí, bueno, nos fuimos un poco por las ramas, pero nos había quedado de los bloques anteriores repasar la agenda del presidente en los Estados Unidos, que vuelve o está regresando el fin de semana, el sábado. Exactamente, el sábado está regresando. Esto es unos poquitos días que se va. Exactamente, porque permitirá que regrese el sábado. ¿Qué pasa? Permitirá que pudiera realizarse la sesión preparatoria el lunes en el Senado, que va a elegir las autoridades. Claro. Hoy no puede estar a cargo de la sesión Victoria Villarruel, claro. No puede, porque justamente tiene que reemplazar al presidente, pero el lunes sí va a poder estar en el Senado, ¿no? Claro, y teníamos por acá la agenda, algunas cosas me las acuerdo de memoria, pero prefiero leerlas de acá del celu. Bueno, por supuesto que fue recibido por, como decíamos, Gerardo Huerten en los Estados Unidos en un día muy particular, como comentábamos al principio, que tiene que ver con la entrega de los cuerpos sin vida de los argentinos secuestrados por Hamás. Hay un seguimiento, me parece que hay bastante silencio por parte de los medios nacionales con este tema. No escuché. Vi algunos títulos, así que sí, me pareció que estaba, pero sí, es un tema medio tibio, medio lejos queda, por ahí ¿no? Queda lejos y por ahí la negociación, como es tan compleja, yo leo a veces prensa internacional para entender mejor. Los temas internacionales en Argentina a veces está bien faltan elementos. Esta es una negociación muy compleja que recordemos que es parte también de la presión que está haciendo Donald Trump en todo el mundo para terminar con todos los conflictos bélicos. No solo hay un acuerdo entre Israel y Palestina, sino que en estos días supimos de una negociación que está llevando adelante Donald Trump con Vladimir Putin para que termine la invasión a Ucrania, en la que no participa o participa muy tangencialmente el presidente de Ucrania y la ve totalmente de afuera la Unión Europea. Sí. Esto va a tener consecuencias porque vamos a un mundo, me parece, con menos conflictos bélicos que hace 2 o 3 años y esto seguramente va a tener alguna consecuencia por lo menos económica. ¿Sabes qué? Conflictos bélicos tal como los entendemos en el mundo tradicional, en el mundo analógico. Yo creo que tristemente hay otros... hay otras formas de estar inventando todavía conflictos bélicos. Sí, ¿no? Totalmente. Lo que tiene la presencia de Trump es que Trump, Estados Unidos, era un financista de muchos de esos conflictos y la sola predisposición a que no continúen obliga a tirar las cartas de nuevo, a barajar ideas de nuevo, porque te quedas sin armas, básicamente. De hecho, hay un debate muy fuerte en la OTAN respecto a que Europa tiene que aumentar la cantidad de porcentaje de presupuesto que usa para el armamento, porque Estados Unidos no lo va a cubrir. Sí. Repasamos la agenda del presidente Javier Milei en su visita express, pero muy importante a los Estados Unidos. 17:15 horas tiene una reunión con Elon Musk, que es administrador del Departamento de Eficiencia de la Casa Blanca, ya es un funcionario de la Casa Blanca. Ahí vemos la recepción que le hacían al presidente, el saludo del canciller y también de toda la comitiva que le da la bienvenida. Viajó durante toda la noche y arribó hoy a la mañana. 17:15 es esta entrevista con Elon Musk, con quien además seguramente profundizará distintos acuerdos porque él mismo se ha descrito como una persona fanática de la tecnología y de la inteligencia artificial. Sí, aparte recordemos que Argentina está en un proceso de aumentar su oferta de telecomunicaciones a partir de la llegada de satélites de Starlink. Esto genera una competencia respecto a la oferta que habitualmente tenemos, un sector que no tiene por ahí mucha puja, como por ahí debería tener como para que haya una baja de precios, ¿no? Y esto está muy impulsado por parte del gobierno, se están abriendo varios centros satelitales en todo el país y seguramente ese va a ser uno de los temas que Milei hable con Elon Musk, ¿no? Recién, está llegando ya Horacio Bon, que se va a hacer cargo de la programación en un ratito nada más, y me mencionaba algo, claro, yo tenía el monitoreo de costa, el avión es de la compañía israelí El Al. Ahí está, la inscripción en el lateral del avión. Sí, está en Estados Unidos, la agenda, como decías, hoy y la retorno el fin de semana.
Sí, me pareció leer en otro artículo, la verdad es que no recuerdo, pero no quiero decir una cosa por otra, que dentro de la flota de los aviones, este era un avión militar, pero bueno, ahí se lo ve que es el avión de la compañía aérea internacional. Capaz que alguna otra conexión, no lo sé, la verdad no quiero decir una cosa por otra. A las 7 de la tarde ya la reunión, que es como el plato fuerte, con Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. No sé si de esa reunión también participa el ministro de Economía o si solamente se sienta en esa mesa el presidente de la Nación, porque el ministro de Economía participa de la comitiva. Yo imagino que va a participar el ministro de Economía, creería, y creo que va a ser lo más importante de la gira. Lo más importante. Vamos a tener ahí la necesidad de saber un poquito qué es lo que está pasando con el acuerdo con el fondo, que es clave para lo que viene también en el Congreso. Sí, absolutamente. En un año, como bien saben todos, a donde no ha quedado aprobado el presupuesto. Mañana, al mediodía, a las 13 horas, ya el presidente, lo vamos a poder escuchar en vivo, va a dar la conferencia, el modelo económico argentino, es la presentación que él va a dar ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ante el BID. Que también sufrió algunas modificaciones internas, ¿no? Desde que llegó. Es un organismo que integró hasta el año pasado el actual jefe de gabinete y ministro del Interior, Guillermo Francos. Claro, absolutamente, sí. Después, a las 3 de la tarde, se encuentra con otro banco internacional, que es el Banco Mundial, con el presidente Ajay Banga. Y el sábado da el discurso en esta conferencia de acción conservadora, que las va a cerrar el presidente Donald Trump, y que por tradición no estaría prevista una reunión entre ambos, pero no descartan un encuentro informal, ¿no? Bueno, esa es la expectativa. Eso es interesante. Una foto sería también importante. Y bueno, y el retorno también, Meli, recordemos, parece que falta mucho, pero ya llega el sábado 1 de marzo, creo que a las 21 horas, no está confirmado, tenemos la apertura de sesiones, que como sabemos es el 1 de marzo, caiga el día que caiga. Ahora no solamente es sábado, sino que es la previa de un fin de semana largo, porque el 1 y mejor dicho, el 3 y el 4 el carnaval. Es el carnaval. Cierto. Y vamos a escuchar al presidente hablar de lo que es la expectativa que tiene para el Congreso este año, ¿no? Exacto. ¿Y tenemos algún detalle sobre eso? Si será de noche. Me decían eso, que podía llegar a ser a las 21, que es el horario que le gusta al presidente. No está confirmado todavía. Obviamente va a ser, como siempre, en el recinto de la Cámara de Diputados, con la presencia de funcionarios, de gobernadores y también de integrantes de la Corte Suprema. Hay que ver si para esa fecha no hay un integrante de la Corte Suprema que haya sido nombrado por decreto la semana que viene. Esa foto puede ser fuerte, se hablaba mucho la semana pasada, teniendo en cuenta que ya es un hecho que confirmábamos en vivo, que no se van a aprobar esta semana por lo menos ninguno de los pliegos en el Senado. O sea que un poco esos elementos, más la agenda legislativa que viene, y cómo afrontar también muchos de los ataques que va a ser, ataques en el buen sentido, en realidad, de propuestas que va a hacer la oposición este año. De ataques no tiene nada de buen sentido. Te tiro una que es obvia, se va a querer tratar el presupuesto. Claro. Entonces ahí el presidente va a tener que hablar del presupuesto 2025, que no prefirió no tratar el año pasado, y a partir del 1 de marzo la propia oposición lo va a poder poner en comisiones, así que ahí algo va a tener que decir Milei. Bien. Bueno, nosotros ya nos estamos yendo, compañero. Me parece perfecto. ¿Te parece si nos vemos mañana? Y a mí me parece, sí. Me parece bien. Espero que nos elijan. La mañana también vamos a estar acá a las 12. Lunes, que nos elijan todos los días. Sí, a las 12 horas haciendo la bancada. Un placer. Hasta mañana.